palos que te pueden caer. De repente uno se resbaló y ¡bum! Se cayó. Ya viene la madre y dice, pero es que yo le decía, pero no quiso oír. No quiso oír. No, uno bien escucha. No quiso obedecer a la palabra que le decía. Y es lo mismo, la palabra, hermanos, se viene predicando y predicando. Se predica 4 veces la semana, pero no, ahí está en cada uno de nosotros si la vamos a escuchar, si la vamos a atender, porque ahí está la salvación. Lo dice también el libro de Santiago 1, versículo 12 me parece, 22 es, dice que ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Es importante, hermano, retener la palabra. Ser, dice, hacedores de la palabra y no solamente oidores. Es importantísimo, hermano, retener la palabra. Regálenme una ofrenda de palmas, Señor. Quiero que se vaya conmigo al libro de Lucas. Vamos a meditar ahí, Lucas 21. Lucas 21, 33. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dice, no pasarán. Oiga esto, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería. Lo mismo, hermanos, que está advirtiendo el apóstol Pablo, lo mismo nos está advirtiendo el Señor Jesucristo. Mirad por vosotros mismos. También el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Es necesario tener cuidado de nosotros mismos realmente, qué estamos haciendo con la palabra. Porque bien decimos que somos salvos, porque si Cristo viniera ahora, el que se considera salvo se va con él. Pero tenemos una trayectoria de aquí para allá que es importante cuidarla. Por eso dijo el apóstol que es necesario que atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que los deslicemos. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería. En lo espiritual es un desorden, vivir desordenadamente en lo espiritual. En lo material lo tienen también así como el que come mucho. De repente se llenó demasiado y no puede dormir. Camina para allá, camina para acá y él anda muy lleno. O tomó demasiado y no se puede parar. Se excedió de lo que comió o de lo que tomó. Se excedió demasiado. Ahora bien, en lo espiritual, nosotros nos podemos descuidar y nos podemos exceder demasiado. Y como dice el apóstol Pablo, ahí es cuando lo deslizamos. Porque empezamos, hermanos, a practicar cosas que parecen leves, pero son pecados.
Por ahí a veces dice el mismo cristiano, no, y todos somos pecadores y le fallamos el que no me falla de una manera, le falla de otra. Pero sí, sabemos que hay pecados de muerte y pecados que no es de muerte. Yo siempre he dicho, los pecados tienen también su tamaño y su consecuencia. Hay pecados que son de muerte y pecados que usted los borra con la oración. Entonces dice que nuestro corazón no se cargue de glotonería. Tener ese cuidado, ¿no?, de que haya un límite hasta dónde podemos ir como cristianos. No ir a tentar al mundo, porque de repente estamos en el mundo y no nos damos cuenta. Mirad también por vosotros mismos que nuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Oigan lo que nos pide el Señor. Porque es cierto, a veces el afán, hermano, nos saca de la iglesia y nos quedamos allá haciendo lo material y despreciamos lo espiritual. Cristo está advirtiendo, ni de los afanes, dice, ni de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, ¿no?, que me encanta, hermano, cuando yo encuentro ese día en la Biblia. Por donde usted lo busque, hermano, la Biblia le habla de aquel día, ¿no?, y que venga de repente. Y de repente, hermano, los vaya viviendo desordenadamente. ¿Qué pasaría? Si de repente, hermano, le estamos prestando más atención a los afanes de esta tierra que a Cristo, y que de repente venga y nos haya pues haciendo lo que a nosotros nos gusta, tal vez todavía practicando el pecado, no queriendo pues enderezar nuestro camino. Sobre vosotros aquel día, porque como lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Un día, hermanos, va a ser un día, hermanos, que un evento glorioso. Dice que como un lazo vendrá sobre todos los habitantes de la faz de la tierra. Ahora bien, cuando dice que como un lazo, en otra parte le dice que como ladrón vendrá, significa que no sabemos el día ni la hora, sino que de repente va a venir. Por eso es importante estar preparado ya, no queriendo estarse preparando. Sabemos, hermanos, que estamos en esa lucha de prepararnos, pero entre más rápido es mejor. Una lucha, porque cuando ese día venga, hermano, lamentablemente ya no se va a poder hacer nada. Ya no puede ir la suegra a decirle a la nuera, pues perdónenme, porque miren, no, ni la nuera a la suegra, ni el hermano al hermano, si está disgustado, ya no. Ya no va a haber pues opción B, sino que enfrentar al Rey de Reyes tal como lo que somos en ese día que Él va a venir. Si no hemos enderezado nuestro camino, lamentablemente lo vamos a quedar. Es un hecho, porque la palabra lo dice. Y va a venir de repente. Por eso es importante, hermano, leer la palabra y estar pendiente de las cosas que pasan. Si vemos ahorita en el Medio Oriente, hermano, ya hay paz. Ya se está viviendo la paz. Hubo un personaje que lo reunió y están hablando de la paz. Persecución hay como en 50 países. Nosotros, gracias a Dios, vivimos aquí, aislados de estos países o quizás de ciudades grandes, y somos bienaventurados por eso. Pero hay gente que está perdiendo la vida ya, gente cristiana. Entonces los eventos, hermanos, se están dando.
El apóstol Pablo dijo: vosotros no estáis en tiniebla para que aquel día nos sorprenda. Es importante atender a las cosas que escuchamos. Es importantísimo. Porque como dice la palabra, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues, dice, en todo tiempo, orando, que seas tenido por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán. ¿Se refiere a la ira? Creo que sí. Y dije que nosotros tenemos que ser hallados dignos en aquel día para poder escapar. Porque si no llenamos los requisitos, lamentablemente nos vamos a quedar. Por eso el apóstol Pablo dice que es importante atender a las cosas que hemos oído. No sé cuánto me están entendiendo. Porque la salvación, hermanos, realmente sí se pierde si lo descuidamos. Hay tantas iglesias, hermanos. Yo la vez pasada platicaba con uno y me dijo: la salvación no se pierde, porque tenemos un abogado que solo le decimos que los perdone y él intercede y ya está arreglado todo. Si pecamos, él es nuestro abogado y él nos defiende. Así de clarito me habló. Le digo: está usted muy equivocado. Está usted muy equivocado. Claro que él es nuestro abogado, sí. Pero recuerde que la palabra habla del que peca voluntariamente. No hay más juicio, dice, para él. Y cuando Juan hablaba de este texto, hermano, se refiere más a los impíos, a los que no tienen a Cristo. Si usted lo medita bien. Porque él le dice, él, hablando con ellos, les dice: si alguno hubiere pecado, abogado tenemos, que es Cristo. Y sabemos también, hermanos, que si nosotros tenemos una falta como cristianos, también, hermanos, Él nos perdona. Pero viene, o sea, hay un juicio donde no sabemos si lo vamos a ganar o lo podemos perder. Porque el pecado trae consecuencias. Y hay gente que no soporta la consecuencia del pecado y se termina el tiempo. Y hay gente que soporta el pecado y se queda. Un juicio trae una consecuencia. Regálenle una ofrenda de palma al Señor. El apóstol Pablo le dijo eso mismo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. El apóstol del Pedro, en la primera carta, si no me equivoco, 2:4, habla también de esto. Lo vamos a ver. La segunda carta, la segunda carta, capítulo 3, versículo 1. Dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas, dice, despierto con exhortación vuestro limpio y entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado a vuestros apóstoles. Lo mismo que Jesucristo nos advierte, lo mismo que el autor de Hebreos dice, porque realmente nos dice que
es Pablo, yo sí pienso que es Pablo. Lo mismo dice Pedro. Dice que por segunda vez escribe y le despierta el entendimiento de las palabras dichas por el Señor Jesucristo. Ahora bien, sabemos, hermanos, que hace 2000 años, 2025 años prácticamente, que el Señor Jesucristo empezó a predicar esta palabra. Y es importante meditar, retroceder esos 2000 años de infracción y meditar el Evangelio y vivir también y ver también el Evangelio que estamos viviendo. A ver si se parece o es un Evangelio diferente. Porque podemos perder la salvación también al escuchar personas con un Evangelio diferente. Esto le pasó a los Gálatas. El apóstol Pablo dijo: estoy maravillado que tan pronto se hayan apartado. No que haya otro Evangelio, no, sino que ellos se habían apartado, escuchando pues un Evangelio diferente. El libro de Colosenses nos dice algo muy importante. Estamos hablando cómo retener la salvación. A eso se refiere el apóstol Pablo, cómo retener la salvación. Colosenses 2, versículo 8. Dice Colosenses 2, versículo 8: mirad, dice, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Dice que tengamos cuidado como cristianos, que no nos vayan a engañar. ¿Por qué? Porque el mundo se puede meter en la iglesia y tenemos que tener cuidado en eso. Dice, conforme a los rudimentos del mundo. O sea, lo del mundo tiene que ser del mundo y lo de Cristo es de Cristo. Pero hoy en día miramos cosas similares de lo del mundo en la iglesia. Gracias a Dios aquí se predica un evangelio tal como está escrito. Pero a veces, hermanos, usted ve que a veces hay cantantes, hermanos, que tiran unos mazón aquí, ¿ven? Y salen ellos, hermanos, al estilo mundano. No sé si ustedes ven o analizan eso. Algunos ya bajan, hermanos, así con arnés. ¿De dónde viene esto, hermanos? Del mundo. ¿Y por qué la iglesia? ¿Por qué vamos a meter lo del mundo a la iglesia? Tenemos que tener ese cuidado, dice, que lo que esté en la iglesia sea según Cristo y no según los rudimentos del mundo. Hay algo sencillo, hermano, pero cierto. Hay predicador que dice un grito a las mujeres, un grito a los hombres. No, eso no es correcto. Eso no es correcto porque los está poniendo en competencia, hermano, al que grita más fuerte. Eso no, hermano. Esto no es correcto que un predicador diga esto. No es correcto. ¿Por qué, hermano? Porque, bueno, su servidor, pues, le gustaba bastante pasear. Y esto lo hacían en las discotecas. Cuando decían un grito, las mujeres, les aseguro que no había mujer que quedara callada, mucho menos sentada. Conforme a los movimientos del mundo. El cristiano tiene que enseñar conforme a la Biblia, conforme está escrito y punto. Así. Ahora vemos, hermanos, grandes personajes con guardaespaldas y la gente le adora. La gente le sigue con su avión privado.
Vemos a grandes personajes con guardaespaldas, como caminan los sicarios, los narcos. Y mi maestro, hermano, dice la palabra que entró a Jerusalén en un burro. Ese es el Dios que yo sirvo. Ese es el Dios que yo alabo. Ese Cristo, hermano, que vino a mostrarse humilde, hermano. Único, hermano. Hoy en día, hermano, busque un predicador de fama. No hay humildad. El maestro vino a enseñarnos la humildad. Así se mostró él. Predicaba en las calles, donde sea que le tocaba, él predicaba la palabra del Señor. Pero los rudimentos, hermanos, del mundo se están metiendo a la iglesia. Y a veces en la iglesia no echan de ver esto. Yo en una ocasión, hermano, había un encuentro de esos que hacen de 3 días. Y voy a contar esto porque es lo que yo sentí en mi corazón y de Iglesia de Dios. Y eso lo hicieron con el pastor Don Fidel. Yo estaba trabajando ahí también en La Mona. El primer día que se levantó el evento, cuando yo escuché los coros, dije yo, tal vez el otro año, digo yo, porque me sentí animado, ¿no? Pero cuando yo pasé, hermanos, el segundo o el tercer día, escuché silbatos y escuché trompetas dentro de la iglesia, donde se debe de enseñar conforme a la voluntad de Cristo. Silbatos, hermanos, silbatos y trompetas, de esas trompetas que se escuchan en los estadios. Y no era una, eran varias. Y cuando yo escuché esto dije, no, esto no es para mí. Esto no es para mí. Porque debemos entender y enseñar, hermanos, conforme a la voluntad de Dios, hermano. La palabra tal como debe de ser. ¿Por qué, hermano? Porque podemos perder, hermano, la salvación. Si usted ve en el libro de Corintios, voy a terminar con esto, respecto a que si se pierde o no se pierde la salvación. El libro de Corintios 9, 27, si no me equivoco. Primer libro. El apóstol del Padre habla de esta manera. Si no, dice que golpeo mi cuerpo, dice el apóstol Pablo, y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? No sea, dice, como que nosotros por la palabra, hermano, por un mensaje, salvemos muchas almas, hermano. Pero al final, por nuestro descuido, seamos nosotros eliminados. Eso está diciendo el apóstol Pablo. Y en Filipenses también le dice lo mismo. Filipenses 2, versículo 11. Filipenses 3. Filipenses 3. Vamos a leer del 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, dice el 11. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, dice el 12. No que yo
no que lo haya alcanzado ya, sino que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidado, ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El apóstol Pablo está hablando claro, no que ya lo haya alcanzado, pero una cosa hago, dice, hago olvidado lo que queda atrás y voy hacia adelante. Como cristianos, hermanos, sabemos que el mundo quedó atrás y no tenemos por qué volver a él. Tenemos que luchar por esa meta que tenemos todos por delante, hermanos, que es coronar en aquel día. Esa es nuestra meta y esa es nuestra lucha. Ser hallados dignos aquel día de su llamamiento. Por eso dice, una cosa hago olvidado lo que queda atrás y prosigo el blanco perfecto que es Cristo. Sin ver al hermano, sin ver lo que acontece en la iglesia, hermano, porque a veces en la iglesia pueden haber desacuerdos, pero tenemos que proseguir el blanco perfecto que es Cristo. Sabemos, hermanos, que yo creo que no hay una iglesia donde todo el tiempo sea paz, porque yo escucho un lado y otro y en todas las veces hay guerra. Pero cosas, hermanos, que está a nuestro alcance arreglarlas y seguir pues hacia adelante y tratar pues de no hacer volver a hacer el error pues que hemos tenido. Por eso dice el apóstol Pablo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Al premio del supremo llamamiento. Por algo hemos sido llamados para alcanzar a la victoria. Y por eso dice el apóstol Pablo que él lucha. Y en Apocalipsis 1:5 también, cuando habla a las iglesias, dice, cuando exhorta al ángel de esa iglesia, ahí dice, que enderece pues sus pasos, si no borraré tu nombre del libro de la vida. Entonces significa que estaba escrito. Y le dice, si no borraré tu nombre del libro de la vida. Entonces sí se pierde la salvación si nos descuidamos. Claro que somos salvos por gracia. Pero una cosa es ser salvo por gracia y otra cosa es sostener la salvación. La obtenemos por gracia, pero la sostenemos por obra. La obtuvimos por gracia porque no teníamos cómo obtener la salvación por nuestra propia cuenta. Pero Él fue a la cruz, nos hizo salvos, pero de allí para acá tenemos que sostener la salvación por obra. Por obra. Y muchos a veces dicen, por gracia soy salvo y ya. Como quien dice, no necesito obra. La Biblia dice que en aquel día nos pedirá cuenta. Y según nuestras obras, pues así va a ser nuestro pago. Por eso dice la palabra que fue por gracia, no por obra, que es para que nadie se gloríe. ¿Por qué dice esto? Porque Dios nos hizo, cuando Dios nos hizo, encerraba en el hombre las buenas obras. Entonces nadie puede ser salvo solo por sus buenas obras, sino que necesita buscar de Dios también la fe y las obras.
estaba encerrado en el dictamen del hombre, un hombre de bien, porque Dios no iba a ser un hombre malo. El hombre fue el que se apartó de hacer lo bueno, porque dije que Dios para eso lo hizo, para que fuera un hombre de obras, pero el hombre dejó de hacer las obras, hizo pues lo que a él le gusta. Así que es necesario, dice, atender a las cosas que hemos oído, que es la palabra. ¿Por qué, hermanos? Porque podemos hacer de la palabra una mentira. ¿Cuándo? Cuando la escuchamos y no la practicamos. Y a veces yo medito que hay gente que no es cristiana y hace de la mentira una verdad, porque para ellos piensan que es verdad y lo toman en serio y hacen tal como lo practican. Y nosotros estamos en la verdad, tenemos que tener ese cuidado a no hacer de esta verdad una mentira. Y cuando la hacemos mentira es cuando no queremos obedecer, sino que escuchamos y ya. Así pues, que Dios les bendiga, y espero pues me hayan entendido pues un poco. Sabemos que la palabra, hermanos, pues es, cuando uno lee, uno es el primero, hermanos, que recibe. Atender y ser hacedor de la palabra. Así pues, que Dios les bendiga, y mi hermano Jairo va a quedar en este lugar. Aleluya. Dios les bendiga, iglesia. Dios bendiga a nuestro hermano Dani, que ha traído el mensaje esta noche. Gloria a Dios. Un mensaje simple, sencillo, pero con muchas verdades. Gloria a Dios. Si descuidamos una salvación tan grande, ¿cómo vamos a escapar? Dice la Escritura, si toda palabra dicha por medio de ángeles fue firme y recibió su retribución, ¿cómo escaparemos nosotros? Si vemos desde Abraham hasta Jesús, gloria a Dios, toda palabra que Dios daba a través de los ángeles a los profetas se cumplía. Y estamos en el tiempo de la gracia, gloria a Dios, pero si jugamos con la gracia de Dios, no vamos a escapar. Entonces, yo en esta noche tengo una pregunta, no me conteste. Es un interrogante, es una pregunta que se haga usted mismo. ¿Cuándo fue la última vez que leyó palabra del Señor? Pregúntese en su corazón, porque esta palabra es la que afirma al cristiano en su caminar con Dios. Esta palabra. Si no le comemos Biblia, como dijo alguien por ahí, vamos a ser cristianos débiles. Gloria a Dios, que cualquier viento nos va a zarandear de aquí para allá. Gloria a Dios. No le pregunto, y no me pregunto, ¿cuándo fue la última vez que tomé el celular para ver un rato TikTok o cualquier cosa en Facebook? La pregunta es, ¿cuándo? Pregúntese, ¿fue la última vez que me senté, siquiera 5 minutos, a leer la palabra del Señor, a meditar palabra de Dios? Gloria a Dios.